nosotros esta noche don Ciro Castillo Rojo. Él es padre del estudiante lamentablemente fallecido en el Colca hace ya más de 1 año y medio, y como todos sabrán, ya hay una resolución fiscal en este caso que ha convocado la atención realmente casi de todos los peruanos. Buenas noches, don Ciro. ¿Cómo está, señora Mabel? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha tomado usted la resolución última de la fiscal Rosario Lozada, en la que judicializa el caso, pero no necesariamente, como muchos han dicho, ha hecho una sindicación, no hay una conclusión respecto a la responsabilidad de Rosario Ponce? Bueno, lo que la fiscal ha dicho ahora es que sindica, acusa a Rosario Ponce como por homicidio en la persona de Ciro. Y el tipo legal que ella señala es el tipo de homicidio simple. ¿Qué es lo que hizo en la etapa anterior, en la etapa preliminar de acumulación de pruebas? Ella sabía que se había cometido un delito, no sabía qué delito, y estaba investigando. Mientras ella investigaba como fiscal a partir del día, 9, creo que es en la fecha en que le avisa la policía a ella que Ciro está perdido con Rosario, mientras ella investigaba eso, yo el día 7 de julio, después ya de más de 107 días, denuncio contra los que resultaran responsables por homicidio en la persona de mi hijo y por encubrimiento real y personal. Ella durante todo este tiempo ha estado buscando pruebas, indicios, y ahora, al final de esto de 1 año y medio más o menos, ha hecho una acusación. Ha dicho que Rosario ha cometido un homicidio en la persona de Ciro. Y para ello ha solicitado entre 120 a 180 días, que es lo que la ley prevé, para demostrar su acusación. Nosotros eso lo tomamos en el contexto familiar de la muerte de mi hijo. Nosotros no podemos estar pues alegres, ni mucho menos. Nosotros queremos... Pero digamos satisfecho, porque claro, la formalidad para judicializar exige que se sindique un posible autor, un delito y unos indicios. Pero lo real también es de que se va a volver a investigar o se va a recién investigar muchos de los indicios que no bastan para una acusación formal para ver si realmente prosigue. ¿Eso le parece? No es exactamente así. Lo que sucede es que no se va a volver a investigar porque ya se ha investigado. Se va a profundizar, Lo que se va a hacer es demostrar una acusación, que es muy diferente a investigar si se ha cometido o no un homicidio. Acá ya no se está diciendo, ya no se dice que esto es un resbalón o un accidente. Acá se dice esto es un homicidio y lo va a probar. ¿Cuál es el paso siguiente? Esto ya es una judicialización y el paso siguiente pues es el proceso penal, el juicio oral, ¿no? Bueno, pero aún así se presta a interpretaciones diversas, ¿no? Hay quienes han analizado esta resolución que señalan que realmente hay varias afirmaciones que no tienen ningún sustento, pero más allá de eso, que seguro se va a dilucidar ya dentro de esta investigación en el juzgado, yo le quería preguntar si después de 1 año y medio de estas diligencias, idas, venidas, entrevistas, recordar, acusaciones, respuestas, no lo ha agotado ya, y si ya no piensa dejar usted esto en manos de la justicia, porque todo este tiempo usted ha estado impulsando el proceso, no contribuyendo, declarando, en fin, ¿no? Bueno, desde un inicio hemos dejado esto en manos de la justicia. Yo creo en la justicia peruana, a pesar de que hay corrupción en todos los niveles del Estado. Y demasiada lentitud, porque esto ya... Parte de la corrupción hace de que haya lentitud. Por un lado corrupción y por otro lado inoperancia. No me estoy refiriendo a la Fiscalía arequipeña ni a la Fiscalía peruana. Me estoy refiriendo en general al Estado peruano. El Estado peruano, entre otras cosas, adolece de que la corrupción lo ha permeado, lo ha atravesado. La corrupción ha atravesado transversalmente todas las instituciones del país, y por otro lado la inoperancia propia.
Aunque eso es discutible porque tenemos excelentes, digamos, profesionales. Personas, pero el sistema es el que, digamos, los absorbe y requiere que se mejore, se agilice, etcétera. Entonces, a mí no me cansa eso porque es parte de la vida. Lo que yo he hecho es confiar en el sistema, confiar en un sistema que no está totalmente bueno, que tiene 50.000 adolescencias y cosas así. Pero sin embargo he confiado y sigo confiando y confío. Pero tengo que mantenerme alerta, tengo que mantenerme en permanente vigilancia. Tal vez no, como usted dice, impulsando esto, porque esto tiene su propio ritmo, su propio tiempo, pero sí estando atento por la premisa que le he dicho antes. ¿Internamente mantiene la convicción de que Rosario Ponce es culpable? Si no, no estaría atrás de esto. Internamente pienso que sí. Pienso que se ha corroborado con muchas pruebas que seguramente van a ser, como usted dice, ventiladas y dilucidadas en su momento y por la gente que le compete hacer. ¿Y qué pasaría si algo demuestra que realmente fue un accidente? Si me lo han preguntado de distintas maneras y en casi todos los canales. Si, por ejemplo, esta señorita fuera inocente, pues que sea declarada inocente, absolutamente inocente, impoluta y que se vaya a su casa. Pero si es culpable, no puede ser declarada inocente. Si es culpable, no puede eludir a la justicia. Esa es una de las razones de nuestra organización ciudadana. No podemos dejar que la impunidad campee. Pero usted sabe que la justicia, a pesar de que llegue a una conclusión final en última instancia, siempre hay un margen de dudas, ¿no? Hay crímenes que no se resuelven jamás, a pesar de que la justicia tiene que llegar a alguna conclusión en algún momento, ¿no? Entonces, yo no sé si en este caso, como en muchos otros, en algún momento vamos a tener una certeza 100%, es probable que eso no ocurra. Claro, sin embargo, el crimen nunca paga. No existe, también hay otro proverbio conocido que dice, no existe el crimen perfecto, por lo tanto, más tarde o más temprano, y esperemos que en este caso más temprano que tarde, se tiene que saber absolutamente toda la verdad, y la verdad se tiene que ir abriendo paso. No creemos que vamos a llegar pues a una certeza absoluta del 100%, pero tenemos que llegar a un alto grado de certeza, ¿no? Y en este caso concreto de su familia, ¿se han preguntado, se han pensado si cabe el perdón, sea cual sea el resultado judicial? Mi esposa, sobre esa pregunta que me está haciendo, a mi esposa se le hicieron y ella dijo, yo ya la he perdonado. Nosotros somos católicos y dentro de los preceptos católicos tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden, ¿no es cierto? Porque pedimos que nos perdonen también nuestras ofensas. De tal manera que el perdón es una constante y es un hecho religioso, es una concesión religiosa que nosotros la practicamos. Desde ese punto de vista no tenemos ningún problema en perdonar. Pero hay la sensación de que más bien, claro, digamos a un nivel teórico, pero en la práctica hay una especie de persecución. A diferencia de lo que ocurría cuando recién encontraron a Ciro y había una identificación mayoritaria con ustedes de parte de toda la gente, transcurrido todo este tiempo, hay muchas personas que han comenzado, digamos, a creer en la alta probabilidad de que esto sea un accidente o en todo caso haya ocurrido pues algún hecho no planificado para comenzar, un empujón, un juego, un momento de ira, ¿no? Entonces, para algunos hay un ensañamiento contra Rosario Ponce, cuyo único pecado habría sido no llorar ante cámaras, lo han manifestado muchos analistas, periodistas, que claro, es una crucifixión de parte de los medios sensacionalistas. Digamos. Claro, vayamos por partes. Primero, la aseveración de que hay una persecución. Yo creo que si es que hay alguna persecución, es la persecución de saber la verdad. No nos olvidemos que con el nuevo Código Procesal Penal,
que ya no es, digamos, inquisidor como el de antes, que le entregaba mucho poder a la policía y podían hacer catar a una persona. Ahora es más garantista, ¿no? Es garantista. Al imputado. Entonces, desde ese punto de vista, ya no hay una persecución tampoco. Desde ese punto de vista, el mismo código evita que haya persecuciones. Las persecuciones, si se habla de la parte mediática, pues yo creo que tampoco hay ninguna persecución. Lo que sucede a veces es que muchos medios, por buscar, digamos, el sensacionalismo, buscan las partes más truculentas, que eso no se debe confundir con ninguna persecución, porque no existe en el fondo ninguna razón que alguien odie a la señorita. ¿Está de acuerdo con esa serie de portadas donde sacan, digamos, colocan a Rosario Ponce ya en calidad de una persona completamente sin escrúpulos, sin sentimientos, ¿usted avala ese tipo de publicaciones? No se trata de que yo avale o no. Ese tipo de publicaciones son el resultado de lo que la misma señorita Rosario ha creado con su imagen. Ella, cuando se ríe, cuando al principio dice, Sal, Ciro, eres un cobarde, cuando sabía perfectamente, ahora lo sabemos, que Ciro estaba muerto, y cuando dice, tu padre es un alcohólico, tu familia está deshecha, estaba preparando el terreno para pensar de que se había fugado. Muy bien, ¿qué imagen se está generando ella? Cuando ella dice, después se ríe, cuando hace una pasarela en un momento tan trágico, cuando después se cayó y jajaja, y cuando la encuentran y ni siquiera se preocupa en lo más mínimo, no digamos ya de su enamorado o de la que ella estaba enamorado, sino de su acompañante. Entonces está demostrando un grado de inhumanidad que ha trascendido a los medios. ¿A usted le ha dolido principalmente? No es que eso me haya dolido a mí, usted me está haciendo una pregunta, no a mí, sino por qué en los medios aparece eso. Eso aparece en los medios porque ella trasunta esa inhumanidad, trasunta ese cinismo, esa displicencia, ¿no? Entonces ellos recogen eso, la población lo recoge y generan una imagen de ella. Y después que no se diga que se le está creando la imagen. Ella se la está creando. Bueno, es obvio que esta muchacha tiene algunos problemas evidentemente de comunicación o de relación con los demás, en fin. No obstante, todo indica que su hijo la amaba en el momento en que hicieron esta excursión. Usted recién me dijo que era católico, entonces como católico, ¿cree usted que su hijo Ciro desde algún lugar lo está viendo o está viendo lo que está pasando? Bueno, nosotros creemos en el más allá, creemos que existe otra dimensión en donde las personas, el alma de las personas mora. ¿Y no cree que toda esta situación, digamos, él estaría de acuerdo o estaría... Bueno, pero no podemos ser tan simplistas dolido, de pretender interpretar las cosas del más allá con las conductas del más acá. El más allá es todo un misterio, ¿no es cierto? Entonces no podemos caer en esa simplicidad, ¿verdad? Bueno, y a nivel familiar, don Ciro, ¿cómo está la familia? El dolor de la pérdida de una persona tan cercana, tan querida, tan entrañable, se dice, nunca se supera, pero la vida continúa y bueno, ¿cómo está su familia? Mi familia está muy triste, hemos guardado un luto, a rato nos imaginamos qué hubiera pasado si no encontrábamos el cuerpo de Ciro. Gracias a Dios lo encontramos, fue un milagro de octubre para los rescatistas, mi esposa. Estamos muy tristes, vivimos una tristeza tremenda, es una herida que no se cierra, no sé hasta cuándo va a permanecer sin cerrar. Es más, cuando escuchamos versiones en la radio, la televisión, que se maneja la situación de una manera frívola, superflua, se resbaló y punto, jajaja, etcétera, etcétera, creemos que realmente nos acongoja mucho más a todos. Fundamentalmente a mi esposa, a quien le ha causado pues inclusive dolencias de tipo físico, ¿no? ¿Y no sería momento entonces ya de dejarlo ir, digo, de que la familia trate de encontrar consuelo y alejarse ya de todos los medios y el Poder Judicial y los abogados, y que es una pesadilla, ¿no? A lo mejor usted se está refiriendo a abandonar todo. No, pero digamos, a tratar de aceptar que podría haber otra situación que no sea necesariamente
un asesinato premeditado o no, o digamos sin escrúpulos. Mire, que me imagino que eso es lo que más los puede angustiar, ¿no? Lo de los escrúpulos es un problema personal. Si alguien fue criado sin escrúpulos, pues no va a tener escrúpulos en cometer sus actos. Pero en lo que a nosotros nos incomoda y nos fastidia no es tanto el acoso, el asedio de la prensa o lo que se diga. Lo que nos asedia fundamentalmente y en esencia es querer saber la verdad. El sentido de justicia se hace real cuando se conoce la verdad, cuando no quedan tantos cabos sueltos, cuando no quedan tantas mentiras en el aire. Nadie se va, como se dice vulgarmente, tragar tantas mentiras y decir después se resbaló solo para estar tranquilo. No puede ser. Estaríamos faltando inclusive no solamente a la memoria de mi hijo, sino a principios deontológicos, a principios con los que nos han formado nuestros padres, ¿no? Pero como usted mismo lo dijo, hay una justicia divina, ¿no? Que quizá... Pero también hay una justicia temporal. Y ayúdate a ti mismo, que Dios te va a ayudar. Bueno, y hablando de la justicia terrena, digamos, volviendo al mundo de la realidad cotidiana, ¿está usted ya comprometido con alguna participación política futura? ¿Comprometido con partidos políticos o con actividad política en general? En general, como... Bueno, yo desde joven, desde muchacho, he tenido siempre una participación política, desde la escuela primaria, secundaria, la universidad, etcétera. Siempre he tenido una participación política y siempre he sido no simplemente a veces un observador de la política, sino hasta un actor en mis épocas estudiantiles, ¿no? Tratando de mantener cierta independencia, tratando de tener lealtad a ciertos principios, a ciertos valores que en política pues son fácilmente derrumbados. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Y en eso es... Pero no participaba en un partido, sino... No, nunca he participado. Como ciudadano, digamos. No he tenido filiación política, si a eso se refiere. Pero actividad política y participación política siempre he tenido. ¿Y ahora? Y ahora sigo como siempre teniendo, pero ahora hay una diferencia en que he recibido la invitación de muchas organizaciones políticas que aquí llamamos de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, de todas ellas. ¿De todas o de un sector más que otro? No sé si serán todas. No sé si serán todas. ¿Pero usted se ha identificado en su vida más hacia la izquierda o hacia...? Pues mire, justamente eso estaba hablando la otra noche con un amigo. Me da la impresión que ese maniqueísmo de izquierda y de derecha que empieza con la Revolución Francesa ha cambiado mucho desde que cayó el mundo socialista. Es muy relativo ahora. Por ejemplo, los chinos tienen un gobierno comunista, pero sin embargo tienen un sistema económico supercapitalista. Entonces, ¿qué son? ¿De derecha o de izquierda? Ya no son ni de derecha ni de izquierda. Además, ahora todo el mundo se dice de centro, ¿no? Entonces tampoco son de centro, porque el que se dice de centro es porque no ha entendido todavía que tenemos que empezar a reinventar. Ahora, ese maniqueísmo se da en el terreno económico, o sea, usted es político. Sí, pero se ha reducido al ámbito económico, es decir, usted está a favor del libre mercado, de la apertura de la economía, o reforzar la intervención estatal, intervenir de alguna manera el mercado. Ahora, estos se llaman de izquierda, estos se llaman de derecha, realmente es así. Pero seguimos con el maniqueísmo, seguimos metiendo en una bolsa a la gente, una bolsa roja y en una bolsa azul. Los rojimios o los rojos o comunistas están en la bolsa roja y en el azul están los derechistas, etcétera. Cuando nuestra realidad nos demuestra cosas, pero absolutamente aleccionadoras. Yo tengo amigos que supuestamente están en organizaciones de derecha, pero sin embargo tienen un comportamiento, una conducta, una manera de pensar y hasta una extracción social de un sitio que podría ser de izquierda. Y lo mismo pasa en la derecha. Bueno, ¿y qué ha decidido usted con estas invitaciones que ha recibido? Los he recibido con mucho respeto y agradecimiento porque se están fijando en un ciudadano, seguramente por alguna razón ellos... Porque se ha vuelto muy mediático, pensaría yo. Me he vuelto mediático y he pedido disculpas por esta mediaticidad no buscada, sino producto de una desgracia familiar.
Y he pedido, esta sobreexposición no la he buscado yo, me he vuelto mediático, pero he pedido hasta disculpas en su momento a la prensa. Por otro lado, lo que he observado es que hay sectores de la población no organizada que también me han pedido, como cuando vine acá a la FIA. Empezaron a gritar Ciro congresista, Ciro presidente, y cuando me fui a distintas otras localidades. Entonces los grupos se reúnen y, doctor, usted, entonces yo trato de interpretar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que ha surgido una pérdida de fe en la población, un descreimiento y se ha generado un gran vacío. Entonces la población observa a los personajes que aparecen en la escena nacional y los empieza a analizar, a estudiar y a considerarlos como una posibilidad, como una esperanza de ellos. No se olvide que los pueblos viven pues persiguiendo siempre un ideal, ¿no? Persiguiendo un credo, una fe. ¿Y usted personalmente cómo asume eso? ¿Esto sería quizá una forma de darle otro sentido a su vida después de esta tragedia, es decir, una especie de recomenzar? Yo recomenzar nada, porque yo he empezado cuando nací el 7 de julio de 1950 y continúo viviendo, esa es mi historia vital. Pero que mi vida ha tomado distintos giros. Pero esta tragedia los ha marcado. Han habido una serie de acontecimientos, esta tragedia sí, efectivamente, en el terreno sentimental y espiritual ha sido un golpe tremendo. De lo otro que estamos hablando, es simplemente un hecho que está surgiendo en estos días, lo estamos analizando, yo no he tomado ninguna decisión y estamos en ese proceso, estoy analizando con los mismos elementos y tal vez con los nuevos que van apareciendo, ¿no? ¿Y qué le respondería usted a quienes han dicho que usted está aprovechando, digamos, esta popularidad, este carácter mediático que ahora tiene para sacar una ventaja, ¿no? Iniciando alguna carrera política? Claro, ese es justamente lo que yo quiero evitar que la gente piense. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento voy a asumir en la memoria de mi hijo, por la memoria de mi hijo, ninguna posición ventajosa. De la misma manera que yo no cobro absolutamente ningún centavo por ninguna entrevista. De esa misma manera que hace 1 año y medio he dejado inclusive mis inclinaciones literarias a un lado porque ha sido tan fuerte la pena que no me dejó ni escribir. De esa misma manera no voy a permitir que me gane esa actitud. Jamás. Si es que las cosas se van a dar, se tienen que dar por un camino, por otro camino absolutamente diferente. Naturalmente. Yo creo naturalmente y de una manera muy espiritual. No se pueden dar de una manera material o crematística como la que usted acaba de decir, por ejemplo, que hay gente que dice se está aprovechando o esto. Eso, primero, que jamás lo haría. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Ciro, por estar con nosotros. A usted más bien. Como muchos que se han identificado con usted y con toda su familia todo este tiempo, realmente lo que muchos deseamos para ustedes es que encuentren finalmente la paz interior, ¿no? Y la reconciliación con ustedes mismos para seguir adelante. Y que se haga justicia. Muy bien, gracias por venir. Amigos, hacemos una breve pausa, regresamos. El rostro que presenta la plataforma comercial más grande del sur del país, aceptémoslo, no es la más agradable. Después de 30 años, el ex alcalde José Villalobos Ampuero rompe su silencio y nos da una entrevista en exclusiva para El Búho TV.